Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado de vida. Vamos hoy a estar orando para dar comienzo a nuestra clase de hoy, que es el perdón de Dios. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos entender esta doctrina. Es un poquito eh, complicada en un momento dado entender el perdón de Dios, pero lo vamos a tratar de hacer lo más claro posible. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender el amor tuyo y el asunto del perdón o la remisión de nuestros pecados en el nombre de Jesús. También te pido que tú nos des la sabiduría de lo alto, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos des de la ciencia de arriba, Señor, la sabiduría de arriba, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, te lo pedimos, Señor. Y que no hablemos por nuestra propia cuenta, sino que tú seas obrando y dando claridad en todo esto que vamos a hablar hoy en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar del perdón de Dios, no del perdón de que debemos perdonar, aunque es también una doctrina eh, muy importante en la vida cristiana, es la doctrina del perdón. Pero voy a hablar específicamente del perdón de Dios. Cuando hablamos del perdón de Dios, no es que Dios pasa por alto los pecados, sino es la acción de remitir el pecado por medio del sacrificio, inicialmente el sacrificio de los animales, y ocultarlo de la vista de Dios a través de la sangre, pero posteriormente es la acción de Dios para remitir el pecado por medio de la muerte, el nacimiento, vida y muerte y resurrección del hombre Jesús. Esa es lo que se llama la remisión. Remisión es trasladar los pecados de un lugar a otro, en el caso de remitir. También la Biblia habla aunque no se encuentra esa palabra de sustitución, pero también se habla de la sustitución, o sea que Dios permite la sustitución. Vamos a estar viendo estas dos términos, sustitución y remisión. Como decía, la remisión es el hecho de trasladar algo de un lugar a otro. En el caso de la sustitución es permitir que una persona inocente ocupe el lugar de un culpable, para que no se le inculpe a la persona en ambos términos, no se inculpe a las personas del pecado por causa de la remisión o la sustitución. Desde el momento que Adán peca, Dios nos ha amado siempre. Parece de que de tal manera amó Dios a lo que envió a su Hijo. Desde el principio Dios hizo esa remisión del pecado para que el hombre no muriera en condenación. Inicialmente, cuando el hombre pecó, lo que hace Dios es remitir el pecado, o sea, en el caso es cubrirlo a través de la sangre de los dos o de los animalitos, no dos, sino dice de los animales que él sacrificó inicialmente para cubrir el pecado de Adán y Eva y así cubrir la desnudez. Entonces, desde ese momento Dios empieza a hablar de la sustitución, que es que para que Adán y Eva no murieran inmediatamente y fueran echados al infierno, entonces Dios toma dos animales inocentes para que mueran por dos culpables. Entonces así hace, en esa primera instancia Dios hace eso. Como decía, la muestra del amor de Dios es que también Dios saca al hombre del paraíso para que no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma de él y viva eternamente perdido. Entonces Dios quería salvar al hombre de la condenación del infierno. Entonces Dios los echa del paraíso
para que tengan la opción de salvación. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dice Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y levantando manos santas sin ira ni contienda delante de Dios. Entonces, así empieza lo que se llama la remisión del pecado, que recuerdo no es pasar por alto. Dios, por causa de su justicia, no puede pasar por alto, y por eso el perdonar no es pasar por alto. En la Biblia no existe ese término, sino que hay los dos términos, la remisión y la sustitución, son los términos empleados, aunque no en la Biblia, pero teológicamente sí. Entonces, para quitar o ocultar inicialmente el pecado. Entonces Dios así evitó que Adán y Eva murieran inmediatamente. Les dio, no sabemos cuántos años vivió Eva, porque no dice la Biblia, pero sí Adán vivió 930 años, y Dios esperaba que en esos 930 años él se arrepintiera y buscara a Dios. Pero desafortunadamente desde el pecado hasta 230 años después, desde el pecado hasta 230 años después, los hombres se olvidaron por completo de Dios. Y cuando nació Enoc, dice que los hombres empezaron a buscar a invocar el nombre de Dios. O sea que Adán no le transmitió eso a sus hijos ni a su descendencia. Se olvidaron por completo de Dios hasta 230 años después, los hombres empiezan a invocar a Dios. Tal vez de allí empieza los sacrificios o las ofrendas de Caín y Abel, nacido del corazón de ellos. Entonces empieza eso. Pero vamos a ir más adelantico, cuando Dios saca al pueblo israelita, les da unos sacrificios que son a través de sangre. Entonces era necesario, por ejemplo, para cuando las personas pecaban, la sangre de los machos cabríos o de animales, a veces ponían la mano, el que hacía la ofrenda ponía la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificaba, y así era que hacía remisión. O sea, no era que en ese momento lo cubría el pecado, pero no lo quitaba, solamente lo cubría con la sangre de animales inocentes. Al depositar su mano sobre él, estaba depositando su pecado. Reconocía, porque sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión del pecado. Era lo que dice la Escritura. Entonces, él tenía que sacrificar ese animalito, poner las manos, confesar su pecado y luego degollarlo y ofrecerlo como expiación por su pecado. Así es en el Antiguo Testamento. Cada persona que pecaba, sea por hierro o por omisión o por ignorancia o cualquiera de estos, y que pudiera ser remitido ese pecado, había pecados que no podían ser redimidos. Por ejemplo, si una persona en un momento hablando de la condición de los jueces, si una persona era hallada en adulterio, a los dos los apedreaban o los llevaban a la muerte. Así habían otros pecados que penalizaban con la muerte. No estoy hablando de cómo hacía la justicia de los hombres, sino cómo Dios remitía el pecado. Así pasó todo el tiempo, entonces, hasta que vino Jesús. Todos los pecados de ellos eran cubiertos. Cada año el sumo sacerdote entraba primero sacrificaba un buey por sus pecados, y luego sacrificaba un buey por el pueblo, para santificación del pueblo, y ahí sí podía entrar con la sangre del macho cabrío delante de la presencia del Señor al tabernáculo una sola vez por año, en el día de la expiación. Así era, pero se cubría el pecado, no se quitaba, como dice en el libro de los Hebreos, que eso no quitaba el pecado, solamente los cubría los pecados. Por eso es que todos ellos, los que hacían esto,
confían en que Dios les remitiría sus pecados a través de los sacrificios, pero realmente no los quitaban, los ocultaban o los cubrían. Cuando viene Jesús ya la cosa es diferente. Entonces Dios manda a Jesús en propiciación por nuestros pecados, a llevar el castigo de nuestros pecados. Entonces, de hecho, para remitirlos tenía que haber la muerte de Jesús para que pudieran haber la. Voy a leer aquí en el Isaías 53, voy a leer este capítulo, lo voy a tratar, es como Dios remitió el pecado a través de Jesús. De hecho, tenía que tener unas cualidades, unas características especiales. En el caso de Jesús, debía ser una persona sin mancha, ni tacha, ni arruga, perfecta, sin pecado. Tenía que ser físicamente perfecta. Por eso es que Jesús es el más hermoso de todos los hombres que han habido sobre la tierra, el más hermoso, dice la Biblia, de los hijos de los hombres. Entonces, nunca cometió pecado por su nacimiento, que es la Biblia dice que es el unigénito y el primogénito de Dios, es el primero que Dios engendró y que el primero que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces nació dentro del reino de Dios, era un hombre espíritu, era santo, salvo, tenía la imagen y la sustancia de Dios, como dice ahí que era la imagen y la misma sustancia de Dios, o sea, Jesús era un amor. Y nace acá y crece y lleva tiene ciertas cualidades que a través de su vida que tenía que cumplir para ser el Salvador del mundo. Entre las cosas que él tenía es que como nació de la Virgen María, nació sin pecado, se mantuvo toda la vida santa, aprendió la obediencia, fue tentado en todo pero sin pecado y fue hallado perfecto delante de Dios. Fue hallado sin tacha, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. También vivió conforme a las Escrituras, cumplió con las Escrituras. En él se cumplieron las Escrituras, que son cosas diferentes, para poder salvarnos de tan grande, para llegar a ser el Cordero de Dios, o el Cordero de la Pascua, o el sacrificio, el Cordero del Holocausto, o la víctima, así para poder remitir el pecado. Entonces voy a leer aquí en Isaías 53, que es un capítulo que todas las personas deben conocer, porque es donde muestra cómo Jesús lleva el pecado de nosotros. Dice en el 52, en el versículo 13 en adelante hasta el 54 nos habla de este sacrificio que Jesús hizo para poder hacer remisión del pecado. Dice aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está hablando que después de que haga todas las cosas que, como dijo Jesús, todo se ha cumplido. Dice allí consumado es, o sea que todo, después de haber todo hecho este trabajo de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltaría, sería prosperado y engrandecido y exaltado y será puesto en es el único hombre a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, o sea que lo ha elevado a la dignidad de Dios y hoy hace parte de esa Trinidad debido a su sacrificio, a haber llevado el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias para salvarnos de tan grande muerte, para haber hecho remisión y sustitución de cada uno de nosotros. Entonces aquí es donde ahí se cumple en Filipenses 2 que dice que por causa de haber obedecido, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están arriba en el cielo, o sea, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los seres vivientes que hay en el cielo se doblen ante Jesús, exaltado y hecho Dios, que hace parte de la Trinidad, o más bien de la deidad en este tiempo. Es el Dios Padre, Dios el Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Entonces, después de resucitado, Dios, en ese periodo de 7 días que estuvo en el cielo, Dios lo exalta y le da ese nombre que es sobre todo nombre, para que se cumpliera la profecía de Isaías, que dice que sería llamado Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Por eso es que Jesucristo es el Emmanuel hoy, es Dios con nosotros. Luego dice que como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurada a los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí está hablando de que fue desfigurado. Dice que de tal manera fue desfigurada a los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. No hay persona que haya sufrido y que haya sido desfigurado como lo fue Jesús. Por eso yo decía ayer que ni la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no es comparable a lo que dice las Escrituras. Por eso decía ayer que en el video de ayer, que en el día de juicio vamos a ver y quedamos mudos al ver la película de Jesús, realmente todo lo que de Jesús tuvo que padecer, porque a Jesús primero dice que le azotaron con la caña, le colocaron la corona de espinas y le golpeaban la cabeza y le desfiguraron su rostro hasta no quedar parte de la cara sana, y también le arrancaron, como dice en el Isaías 56, a los que mesaban mi barba, o sea que a Jesús le arrancaron la barba con la mano. Entonces, fuera de todo lo que, hablando de su rostro y de su hermosura, de hecho Jesús era una persona que debía medir más o menos unos 70 de estatura y era robusto, o sea, era vigoroso, ya por su trabajo y todo tenía un buen físico para poder soportar todo esto que tenía que cumplirse en las Escrituras. Por eso dice que aquí que se asombraron. Dice, así asombrarán a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nadie ha podido escribir en sí todo lo que padeció Jesús en frente a los romanos en ese momento. Entonces, ¿cómo quedó realmente el cuerpo de Jesús? Que en el Salmo 22, hablando para la remisión del pecado, dice que, creo que voy a leer un poquito del Salmo 22 para que tengamos que es necesario que las personas también oigan el Salmo 22 para entender lo que Jesús tuvo que pagar. Este empieza con la muerte espiritual de Jesús, pero voy a estar leyendo 22 y 53 de Isaías y el 22 de los Salmos. En el 22 de los Salmos dice, hablando de su cuerpo, dice que he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Y mi corazón fue como cera y derritióse en medio de mis entrañas. Y como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y contar todos puedo mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes.
Ahí dice que cómo fue que a Jesús dice que se podían contar sus huesos, porque cuando lo azotaron, según la palabra de Dios aquí, dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea que a Jesús lo azotaron de tal manera que la carne, o sea, perdió la piel. Y inicialmente dicen que le azotaron o la primera vez y con un látigo le propinaban 39 azotes, que era lo que era permitido en ese momento hacer, pero como Jesús dice que enmudeció y no abrió su boca, no se quejó. Si Jesús se hubiera quejado, pues tal vez no le dan pero dice que se pegó su lengua a su palabra y no emitió ni siquiera ninguna palabra, pero le volvieron a azotar y según la historia nos dice la Biblia que el látigo tenía 7 ramales y en cada ramal tenían huesitos que habían perforado para unirse y al final tenían una garfio de acero que se enterraba en la piel y al arrancarlo arrancaba también la piel. Y por eso la Biblia dice que así como el cordero de la Pascua le quitaban el cuero, así Jesús también fue azotado de tal manera que se convirtió en una llaga desde la cabeza hasta los pies. Fue una llaga y se dice que se podían ver hasta sus huesos según las escrituras, ¿no? Y que se salieron para que se cumpliera, o sea, se dislocaron o se salieron de su lugar los huesos para que se cumpliera la profecía o la tipología, más bien no profecía, sino la tipología del Cordero Pascual, para poder llevar el castigo nuestro. Entonces ahí dice la Biblia que eso sucedió. Entonces, desde la cabeza hasta los pies dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea que Jesús no fue solamente hubo llagas, sino solo una llaga desde la cabeza a los pies. Aquí dice que no fueron llagas, sino solo una llaga desde la cabeza hasta los pies. Por eso dice que entonces ahí dice que eso es lo que la gente va a ver en el día de juicio, va a ver todo esto que Jesús tuvo que pagar, van a ver el cumplimiento de Isaías 53, el cumplimiento del Salmo 22, porque todo eso se cumplió, todo el cumplimiento de las escrituras, paso por paso se va a mostrar allí ese día del juicio, cómo es que estaba escrito y cómo Jesús llegó a cumplir todas las escrituras acerca de él, como dice que él vino a cumplir lo que estaba en el rollo escrito acerca de él, que sin faltar ni una cosa de lo que estaba escrito. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Eso era para remitir el pecado, porque si Dios perdonara el pecado como pasar por alto, no hubiera sido necesario que Jesús padeciera tantas cosas para nosotros poder, para hacer remisión de nuestros pecados, porque Dios no puede hacer eso por causa de su justicia. Por eso tiene que hacer esto. Y entonces aquí dice que ese día se va a ver todo, todos los reyes, todas las personas, todo el mundo va a tener que ver todo lo que Jesús hizo desde antes de nacer hasta después, todo lo que Dios hizo con Jesús antes de nacer hasta después de su muerte, hasta la ascensión, todo lo que Jesús tuvo que padecer para hacer remisión y para sustituirnos en el pecado, para que no fuéramos condenados. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando Jesús vino,
nadie entendió. Y por eso dice que ¿quién ha creído? Porque los mismos que a Jesús sanó, a esos le estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Los había sanado, les había hecho muchos favores, les había dado de comer. Pero en este día todos se volvieron en contra de Jesús y decían crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿quién ha creído? En ese tiempo muy poquitos, según la Biblia, 500 personas fue los que realmente le creyeron a Jesús en el tiempo que él estuvo acá. Después, muchos ya después de la muerte de Jesús creyeron y se convirtieron al Señor. Dice, aquí dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que deseemos. Está hablando que después de llegar el castigo de nuestros pecados, le vamos a ver, un día le vamos a ver sin atractivo, y hoy le vemos al atractivo porque conforme a lo que estamos viendo en las escrituras, él tuvo que ser totalmente su carne molida y desfigurado, y un día también le vamos a ver así. Lo que Jesús tuvo que pagar, están las cicatrices, las marcas en su cuerpo, están, recuerde cuando Jesús resucitó, o Dios lo resucitó a Jesús, estaban los huecos de los clavos aún en el cuerpo de Jesús, y dice la Biblia que miraremos, o la gente mirará al que traspasaron. A Tomás le dijo, mete tu mano en mi costado, o sea que el barretón o la lanza era, imagínense, una de este tamaño y haber atravesado de lado a lado del cuerpo de Jesús, y lo metieron. Entonces dice que miraremos al que traspasaron. Entonces dice que le veremos inatractivo para que le deseemos. Por eso dice que cuando él le dice a la gente que todos los términos mirarán a él para que sean salvos. Aquí está hablando de despreciado y desechado entre los hombres. A todos, la mayoría de los judíos y aún los romanos, Herodes, Pilato y todos los sacerdotes y los principales desecharon a Jesús, y aún el pueblo de Israel dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No ha habido ninguna persona que pueda sufrir tanto como sufrió Jesús. Por eso dice que aquí varón de dolores. Experimentado en quebranto. Cuando en la Biblia habla de experimentar en quebranto, no es quebrantar, es romper en algunas partes, pero quebrantar en la Biblia es llevar hasta la muerte, y Jesús fue llevado hasta la muerte para que nosotros fuéramos salvos. O sea que Jesús tenía que llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Esto estoy hablando de la parte física. Dice que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Todo hay también el maltrato psicológico que la gente, cuando venían y escupían a Jesús, le escarnecían con palabras y todas estas cosas, que también ese es maltrato psicológico. Todas estas cosas tuvo que Jesús resistir el agravio de todas estas personas. Pero gracias a Dios que siempre que venía alguien a esto de Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice también que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. O sea que Jesús, a través de, no solamente llevó el castigo de nuestros pecados, sino también llevó nuestras enfermedades, y que es diferente a dolores. Hay veces a uno le duele algo, pero no es una enfermedad, es un dolor. Y Jesús lleva tanto el dolor como la enfermedad de las personas a través de este sufrimiento en su cuerpo, de todos los azotes, de todo lo que tuvo que padecer, que lo escupieran en su rostro, que le dieran bofetadas, porque a Jesús le dieron bofetadas, le dieron puños, todo este tormento físico que Jesús recibió, entonces para poder hacer remisión de nuestros pecados.
Esa es la parte de la parte física. Fuera de eso que lo crucificaron allí, si él tenía aproximadamente unos 70 de estatura, el peso de Jesús debía ser unos 65 a 70 kilos aproximadamente. Estar colgado allí durante 6 horas según las escrituras, porque lo crucificaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Todo ese tiempo está allí bajo los rayos del sol. Por eso es que en el libro de los Salmos dice que era como un tiesto seco se secó mi vigor. Al tener la carne molida y a exponerlo allí en el, clavado en la cruz del Calvario, a esa hora sale el sol y empieza a calentar, y más en Israel. Fuera de eso, la brisa que corre en este lugar, eso hace que la carne se seque y como el Cordero de Dios tenía que ser comido asado y no podía ser crudo ni cocinado en agua. Aquí se cumple lo del Cordero Pascual, que su cuerpo tenía que ser asado, y y los rayos solares hicieron esa parte al estar por lo menos 3 horas expuesto al rayo de sol. Aquí en Colombia, en el llano, hay veces cuando cogen el pescado, lo abren, lo tajan y lo cuelgan. O cuando cogen animales de monte, también hacen lo mismo y lo ponen al sol, un poquito de sal y lo ponen al sol, y en la tarde ya está seco del calor que hace. Así hicieron con Jesús. Todo eso es para la remisión de nuestros pecados. Eso es en la parte física. Hasta entregar, si sigo hablando, para entregar, eso es para hacer remisión de nuestros pecados, para poderlos quitar y echar en lo profundo del mar, porque así es que Dios permite que un pecador, o sea, que un inocente muera por un pecador, para así evitar la condenación. Así Dios no perdona el pecado, pero sí salva al pecador. Y eso es lo que Jesús hizo al llevar el castigo por nuestros pecados, para hacer remisión del pecado. Pero hablando solamente de la parte física, no estoy hablando de lo que Jesús tuvo que padecer fuera de la parte espiritual. Porque aquí en el Salmo 22 también, y en Isaías 53 nos hablan de esa parte. Dice aquí que sigo mostrando un poquito. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz para estar en paz con Dios sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que así como el pecado entró por Adán, por la desobediencia de Adán entró y todos nos constituimos pecadores, así también por la obediencia y la muerte de Jesús podemos llegar a ser constituidos justos delante de Dios. Entonces, por eso dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No era el pecado porque él no tenía pecado, pero cuando Dios carga el pecado sobre Jesús, sucede lo que se llama la muerte espiritual de Jesús, que tenía que ser 96 horas según las escrituras para cumplirse la tipología con el Cordero Pascual. El corderito era separado el día 10º y sacrificado el día 14. O sea, eran 96 horas que el corderito debía estar separado del rebaño, para prepararlo para el sacrificio, para sacrificarlo. Así también Jesús, desde el día 14 hasta el día 18, desde el día miércoles, que cuando Judas le da el beso, Dios carga en ese momento el pecado de todos nosotros sobre Jesús, y eso produce que Jesús, después de la muerte, de la oración del Getsemaní, Dios carga en Jesús el pecado de todos nosotros, y en ese momento el pecado hace separación entre Dios y Jesús, porque eso es lo que hace el pecado, separarnos de Dios.
No que Dios se separe de nosotros, sino nosotros nos separamos de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Por eso al comienzo del Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí empieza cuando las personas están separadas de Dios, pues eso impide que su oración llegue a Dios. Y aquí nos dice eso, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y entonces dice aquí, según debía haber dicho Jesús, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó desde el vientre de mi madre y me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado delante antes de nacer. O sea, todo está hablando del momento que Jesús Dios se ha separado de la muerte espiritual. De los hombres, cuando los hombres, Dios carga en el pecado, entonces ahí es donde los hombres empiezan a tener poder sobre Jesús. Pero Pilato cuando le dice, tú no tendrías ningún poder si no viniera de Dios. A Pilato mismo dice, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Pero todo esto, todos los apóstoles lo abandonaron, ya llegaron fue al último, cerca de la cruz de Jesús, después de haber sido escarnecido, golpeado, escupido, toda esa humillación, crucificado, desnudo. Por eso dice que en su humillación no se hizo justicia. O sea, toda esta carga de afligido, desechado, angustiado, atormentado, solo, son símbolos de que Dios lo había abandonado. Por eso es que dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tenía que llevar, para hacer remisión del pecado, llevar el castigo de nuestros pecados, y eso es la muerte espiritual, la cual sufrió también Adán, y todos nacimos muertos espiritualmente. Entonces, Jesús tiene que llevar también esa parte de la muerte espiritual y estar separado de Dios. Por eso dice Eli Sabatani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente no entendió porque lo dijo en hebreo, pero estaba diciendo, era lo que dice aquí en el Salmo, cómo se sentía Jesús en ese momento como un gusano, o sea, así chiquitico, porque estaba lejos y separado de Dios. Yo creo que esta es la muerte más difícil que tuvo que soportar Jesús, que estos 4 días estar separado de Dios, porque toda la vida de Jesús tuvo comunión con su Padre, y siempre estuvo, dice, el que me ha enviado no está conmigo, porque yo hago las cosas que a él le agradan, pero en este momento estaba completamente solo. Entonces, y duró así ese día y los 3 días que estuvo sepultado y estuvo su alma en el Hades, como dice la palabra de Dios. Entonces Jesús tuvo que padecer esta muerte espiritual, que para mí es la más difícil, porque nosotros fuimos creados para vivir en comunión con Dios. ¿Cómo podremos nosotros vivir separados de Dios? Es muy difícil, y más por toda una eternidad es más complejo. Yo creo que el castigo el más difícil de todos es estar separado de Dios, porque uno separado de Dios no es nadie, no es nada, no tiene nada, y todo lo que tiene es pasajero, no es inestable. Entonces, aquí dice el Señor, dice que Jesús estaba así. Dice que era lo oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, y dice que todos los que lo veían se lo escarnecían, estiraban la boca, o sea, le hacían muecas, meneaban la cabeza y lo escarnecían, diciéndole, se encomendó a Jehová. Recuerde que esto lo dijeron
los soldados, lo dijeron los judíos, todos le decían esto que está aquí: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero aquí él dice: tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado entre los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Esto es, Jesús ya sabía para qué venía, y iba a venir a llevar el castigo de nuestros pecados, y tenía que ser condenado para que nosotros fuésemos salvos. Si Jesús no es condenado, por eso es que ellos no entendieron y lo condenaron, porque si no lo condenaban, nosotros no podíamos ser salvos. Jesús nació para ser condenado, llevando el castigo de nuestros pecados, pero gracias a Dios que Dios lo resucitó de los muertos, pero era necesario que Él llevara el castigo de nuestros pecados para hacer remisión de ellos y para sustituirnos en el pecado, de las consecuencias del pecado, o sea, para no ir al infierno. Y dice aquí que nació para eso. Desde que estaba en el vientre de su madre nació. Y aquí le dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Recuerde que lo dejaron completamente solo, no, todos lo abandonaron hasta que murió. Cuando ya iba a morir, es que en los últimos se acerca María, la tía de Jesús, y se acerca a Juan a la cruz, porque antes tenía miedo. Y después de muerto, pues gracias a Dios. Aquí dice todo, dice: me han rodeado muchos toros, como fuertes toros de Basán me han rodeado. Está hablando de los principales. Aquí este versículo: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, hablando de los principales del Sanedrín. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera. O sea que, hablando que estaba totalmente apartado. Dice: horadaron mis manos y mis pies, y contar todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Todo eso se cumplió en Jesús. Y aquí dice: libra mi alma de la espada, y del poder del perro mi vida. Salma de la boca del león, y líbrame de los cuernos del búfalo. Y después dice: anunciaré a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hasta ahí es hasta el versículo 22, desde el 1 hasta el 22 está hablando de Jesús, de la muerte de Jesús. No sé cuánto me queda. No sé si hasta aquí está siendo claro que para que haya remisión de Jesús tenía que la remisión de nuestros pecados. Dios, como no podía, en el momento en el Antiguo Testamento todos los pecados estaban siendo cubiertos, mas no remitidos. Pero cuando viene Jesús, Dios carga el pecado de todos los que han nacido antes y los que nacerán después, para llegar para ser salvador de todo el mundo. Entonces, Él tiene que llevar el castigo por nuestros pecados, y el primero es la muerte espiritual, luego viene la muerte física, y su alma es posteriormente echada en el Hades por 3 días y 3 noches. Y después de que se cumple esto, lo que Jesús mismo dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre sea sepultado y lleve el castigo de nuestros pecados. Jesús tuvo que morir separado de Dios, tuvo que llevar en su parte física, derramar hasta la última gota de su sangre para remisión, estar desnudo, crucificado desnudo, como las personas van a estar en el infierno desnudas, así, y en vida Jesús tuvo que padecer la llaga, y en el infierno las personas van a estar enfermas y con llagas. Jesús tuvo que llevar en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores, así para hacer el equilibrio, la justicia, para que se cumpliera el castigo de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser remitidos nuestros pecados y ser hallados justos delante de Dios. Solo a través del sacrificio de Jesús podíamos ser
ser remitidos nuestros pecados. Por eso es que Jesús también dice algo muy importante en los yo soy. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Cuando eso sucede, eso se llama sustitución. Jesús muere en lugar de la oveja. O sea, Él pone o se ocupa el lugar del castigo en la oveja para que las ovejas fueran libradas de la muerte y así al hacer eso paga la deuda que el hombre tiene para con Dios. Y no es que Dios le perdone el pecado al hombre, sino hace remisión y sustitución para salvar al hombre. No es que Dios pudiera perdonar al hombre, sino que lo remite su pecado y lo sustituye o la sustitución de un inocente por un culpable. Si Dios perdonara el pecado como tal, no habría necesidad de que Cristo hubiera venido. Pero Dios no puede hacer eso por causa de justicia y había un conflicto entre el amor de Dios y la justicia de Dios. La justicia demanda que el pecador lleve el castigo y el castigo de la muerte. Pero el amor dice hay que buscar una manera en que salvar al hombre sin tener que perdonarle como tal el pecado. Entonces la solución se llama Jesús. Jesús viene y muere para que la justicia de Dios quede satisfecha. Un pecador muere, un inocente muere por los pecadores, para que todos pudiéramos llegar a ser salvos. La Biblia, aunque nosotros para poder remitir el pecado, nosotros y ser salvos tenemos que creer en Jesús. Oír el Evangelio. La Biblia habla de algunos pasos que tenemos que hacer para ser salvos. Lo primero es que debemos oír acerca de Jesús. ¿Quién es realmente Jesús? En la Biblia nos presenta cuatro caras de Jesús en un momento dado, ¿cómo llama decir? Por ejemplo, en Mateo nos presenta a Jesús el Cristo. Es decir, que para que Jesús llegara a ser el Cristo tenía que en Jesús cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de él, que hubiera nacido de una virgen, que hubiera nacido en Belén, que naciera en la noche, que naciera en una pesebrera. Todo estaba escrito por la tipología en ese caso. Que debía ser un macho, que debía ser sin defecto, que decía de morir joven, que tenía que cumplirse todo lo de Isaías 53, lo que decía en el Salmo 22, lo que decía en los profetas, lo que decía en los salmos, lo que decía en el Pentateuco. Todo eso tenía que cumplirse en Jesús. Pero había cosas que él debía hacer, por ejemplo, obedecer la ley, los 613 mandamientos de la ley de Dios, porque si no los cumplía, pues era pecador. Eran 248 cosas que él debía hacer y 365 prohibiciones para llegar a ser el Cristo, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder llegar a ser el Cristo. Por eso es que en Mateo dice, y esto es para que se cumpla lo dicho por los profetas. Es lo que dice para que se cumplan las escrituras. Esto es lo que dijo el profeta fulano y para que se cumplieran las escrituras. Así, por eso es que Jesús, al cumplir las escrituras, Jesús llega a ser el Cristo. Pero también tenía que ser, según la palabra de Dios, el hijo de la simiente de la mujer en Génesis, y es el hijo de la Virgen. Dice que entonces la Virgen dará a luz un hijo, y por eso es que Lucas se presenta que tenía que ser un hombre para que nosotros pudiéramos ser redimidos o rescatados de la esclavitud del pecado y no ir salvos de la condenación del infierno, porque nosotros nacimos perdidos y era necesario que Jesús fuera un hombre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para poder llevar el castigo a nuestros pecados tenía que ser
un hombre como usted y como yo, pero sin pecado. Para poder hacer remisión y sustitución tenía que ser una persona igual a nosotros, pero sin pecado. Entonces, por eso es que Lucas lo presenta a Jesús el hombre desde antes de nacer, su anunciación, hasta después de su muerte. Y todo el desenlace de Lucas es para mostrar que Jesús era como usted y como yo, un hombre, eh, pero sin pecado. En Juan, Jesús la presenta como el Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Y también dio de testimonio que Él era su Hijo y dio testimonio que Jesús era el Cristo. Al final del libro dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces era necesario que Jesús, para ser nuestro Salvador y nuestro ante, también fuera Hijo de Dios, y eso es lo que muestra Juan. Pero también para que se cumpliera lo de Isaías, Jesús viene porque Isaías es el libro mesiánico por excelencia, es donde hay más cosas acerca de Jesús. Y por eso aquí en Isaías 53 lo presenta como el siervo. Por eso es que Marcos presenta a Jesús como que Él vino a servir y no a ser servido. Viene a presentarlo como el siervo de Dios en todo el Evangelio de Marcos, que echa fuera los demonios, multiplica los panes, hace todo este trabajo y vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Es lo primero que usted debe conocer de Jesús y hacerlo conforme a las Escrituras. No podemos inventar nada ni suponer nada. Debemos conocer, así como lo plantea la Biblia, a Jesús para que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Segundo es creer en lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de Jesús, como lo presenta aquí, así tal cual como lo dice la Biblia, así sucedió y debemos creer en eso. Y tercero, recibirlo. Si usted después de oírlo, de creer en Jesús, debe recibirlo y permitir que Él entre en su corazón, hacer parte de su vida, darle el primer lugar en su vida. Eso es lo que usted debe hacer para llegar a que sus pecados realmente sean remitidos a través del hombre Jesús. Por eso es que Jesús, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros debemos recibir a Jesús en nuestro corazón. Es como casarse con Jesús. Es como cuando, por eso es que Jesús dice que quiera seguirlo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue. Dice el que quiera seguirme, dice el que no deja padre, madre, hermanos, y aún tierras y cosas, y aún trabajo y heredades, no es digno de mí. Cuando una mujer se va a casar con un hombre, generalmente está dispuesta a dejar su familia, sus hijos, todas las cosas en caso de que tuviera hijos, ¿no? Dejar todo eso para unirse a esa persona. Así, cuando yo digo que recibo a Jesús, me caso con Jesús y lo pongo en el primer lugar de mi vida. Así, y al poner a Jesús también pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Eso es recibirlo. Pero también es necesario que la gente se arrepienta. También es necesario que la gente se convierta de sus pecados, que convertirse es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que fornicaba deje de fornicar y cásese. Entonces el que adulteraba no adultere más, el que calumniaba no calumnie más. O sea, tiene que demostrar que hay una verdadera conversión y también arrepentimiento, que sienta vergüenza y dolor y tristeza de haber pecado contra Dios y contra los hombres. También es necesario usted que pida perdón, ¿sí? Porque no es simplemente para que esto tome, o sea, se haga efectivo, hay que hacer estos pasos. Pedir perdón y también debe usted perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Es necesario pedir perdón y perdonar para que nos
sean perdonados nuestros pecados, y también debemos pedir salvación, que es muy importante que yo le diga, Señor, por favor, tenga misericordia de mí, perdóname y sálvame de ir al infierno por medio de tu Hijo Jesús. Yo creo lo que Jesús dice, y creo en lo que Jesús hizo, y creo en lo que Jesús es para mi salvación. Lástima que el tiempo se nos ha agotado. Vamos a orar en esta hora y darle gracias a Dios, porque Dios es el primero que promovió el perdón de nuestros pecados desde el principio. Antes de que el hombre pudiera decir, perdóneme, Dios en su infinito amor, desde el Génesis, demostró que Él quiere que las personas no se pierdan. Él quiere que las personas sean salvas. Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. Él no hace acepción de personas. Recuerde que Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida. No permita que lo borren de ese libro. Empiece a buscar a Dios, conozca a Jesús y será salvo. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para sustituirnos en el castigo de nuestros pecados y también, Señor, para que Él llevase el castigo por todos nuestros pecados en el nombre de Jesús, para así salvarnos de tan grande muerte. Señor, gracias porque solo tú podías hacer remisión a través de tu Hijo de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, gracias. También, Señor, porque por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados hace 2000 años y por la llaga de Jesús nos declaramos sanos. Padre, sánanos en el nombre de Jesús por la llaga de tu Hijo Jesús, y ya que tu Hijo Jesús también llevó nuestra pobreza, que no nos falte el pan de cada día, y llénanos con tu Espíritu Santo, porque Jesús se hizo maldición y maldito para que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo y tuviésemos y recibiésemos el Espíritu Santo en nosotros. Señor, gracias por hacer de nosotros una nueva criatura en Cristo. Gracias porque las cosas viejas pasaron, nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo del mar y tú no te acuerdas más de ellos. Señor, gracias por perdonarnos y salvarnos de tan grande muerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Ya son las 10 y ya oyeron que el vecino ya empezó a trabajar, ¿no? Ya él a las 10 en punto empieza a trabajar. Nos da gracias a Dios por él. Sigamos orando. Él se llama Pedro y su familia. Él nos respeta esta horita y después de las 10 empieza a hacer trabajo. Él es en su casa, él es albañil y hace este trabajo. Y gracias porque él nos da esta horita para no hacer ruido durante esta hora. Lo bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor sea glorificado en él y en su familia. ¿Hay preguntas? ¿Resolvemos una pregunta? No, esta vez no hicieron preguntas. Hoy no hicieron preguntas, bueno, eso significa que estuvo todo muy claro. ¿O no se entendió nada? Hoy no hubieron tantos comentarios, la verdad. Bueno, vamos hermanos, entonces Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana, si el Señor no ha venido. Recuerde que el Señor viene pronto. Aprovechemos bien el tiempo para hacer lo que agrada al Señor en el nombre de Jesús.